Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y buenos queridos, ya saben, nosotros nos tomamos un año sabático, pero regresamos nuevamente. Para quienes quieran saber lo que es Imbuenos, les recomiendo que si no han leído el libro de George Orwell, 1984, creo que en este momento es imprescindible. Verán que esta cuarentena se parece bastante a cosas que anticipó Orwell y justamente uno de los anexos del libro es el neolenguaje. Y ya verán, les recomiendo que lean el libro, pero esto de imbueno se parece bastante a la idea de la nueva normalidad, a la idea de distanciamiento social, todos términos que en verdad quieren significar otra cosa, pero para no decir exactamente la realidad de lo que es. Así que nosotros no somos malos, somos imbuenos. Bueno, vamos a hablar hoy de la cuarentena. Rapidito, yo les quiero comentar, ustedes la mayoría saben que mi posición muy personal ha sido siempre desde el inicio no adherir a la cuarentena por muchas razones que en otro momento pudiéramos discutir, pero digamos, había dos enfoques para la cuarentena. Un enfoque de responsabilidad individual, apelar a la responsabilidad individual, por lo tanto, no había una estricta cuarentena, que es un poco el modelo sueco, y el modelo estatal, donde todas las actividades, toda la estrategia apela a la imposición del Estado. Son dos enfoques totalmente diferentes. Bueno, ¿qué pasó? A mí, desde mi punto de vista, mi approach, mi forma de ver este tema de la cuarentena era el correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque luego de 5 meses todavía seguimos aquí encerrados y no hay tampoco muy buenos resultados que mostrar. Y eso es lo triste, porque si dijéramos que tenemos buenos resultados, bueno, uno dice, ok, está bien, pero la cosa es que no. Y mientras el mundo ya comienza tibiamente a abrirse, a intercambiar, a tratar de regresar a la normalidad, nosotros acá seguimos viendo si el sábado vamos a tener la gracia estatal de poder salir, o los hombres por lo menos de poder salir. Entonces, Nos regresaron el sábado. sí, por ahora es una cuarentena un tanto feminista, ¿no? Porque le da más tiempo, horas a las mujeres, ¿no? Se supone que nos consideran más responsables. Exigimos la misma cantidad de tiempo. ¿O no? Bueno, No, No, se o pide. no. en este caso la cuota de género tiene que ser masculina, ¿verdad? Sí, sí, No. sí. Ahí le Y, llevamos ventaja a las mujeres. No, y hay de que, somos rato, muy responsables, somos medio niñones los varones, Bueno, hay que yo creo, mantenernos en línea. ajá, ajá, pero creo que esta vez nos pusieron a todos, ¿no? A regañarnos, ¿no? Sí, A sí, sí, todos sí. a cumplir, a todos a tratarnos como niños, y en verdad somos una sociedad adulta. A mí me molesta, y con esto lo voy a dejar por ahora, me molesta enormemente, primero, que me digan lo que tengo que hacer. Y segundo, lo que más me molesta es que me comparen y me digan, no, porque nosotros somos latinos, no somos los europeos, entonces esta sociedad no puede compararse y no es capaz de comportarse como una sociedad europea. Con lo Con los cual, entre alienígenas. los datos de Google de Ahí está movilidad, ahí- más los datos iniciales, o sea, se puede creer que un pueblo luego de 5 meses no acepte mansamente estar encerrados. ¿Qué más quieren de un pueblo bien portado? Claro, hay Yo quiero gente que agarrarlo sale. en este momento. ahí está la prueba de lo que Leonel. el Estado, de lo poco que el Estado piensa de nosotros. O sea, ahí está. Sí. Los que lo suponían ya lo saben, ¿no? Sí, no, bueno, la movilidad de Google nos mostró que pues, durante 2 meses, 3 meses, hicimos la ciudadanía hizo las cosas bien. No hay duda, mejor que cualquier país del mundo. Y no entiendo por qué insisten en tratar a todos los panameños como si fueran unos irresponsables y como si fueran subhumanos y comparándonos con los escandinavos como si los escandinavos fueran alienígenas y nosotros insectos. La movilidad de Google demostró que la gente se quedó quieta.
¿no? El problema de fondo es que se asumió que nos podíamos esconder para siempre o que habíamos sobrepasado o pasado lo peor del virus en los 3 meses que estuvimos encerrados. No, el virus estaba esperando que saliéramos o estaba esperando a meterse en las clases populares y una vez se metió ahí fue imposible sacarlo y se regó como fuego. El virus hace cosas que hacen virus y esto es lo que hace un virus, es regarse. El tiempo que tuvimos lo debimos haber utilizado para adecuar las instalaciones médicas. Pero no, yo creo que se confiaron y pensaron que así como Uruguay y Costa Rica habían pasado medio agachados temporalmente, Panamá también iba a pasar medio agachado. Y no fue así, y tampoco Costa Rica. Costa Rica le pegó duro. Y le pegó duro nos vamos a contagiar todos. Eso es el transcurso normal. Nosotros somos seres humanos que convivimos con bacterias, gérmenes, virus. Eso es la esencia básicamente del ser humano y la evolución de la humanidad. Entonces, es imposible que hagamos algo para escaparnos. Pero quiero terminar de cerrar mi idea y ya les dejo las ideas a ustedes. Con esto de los mal portados panameños, aquí... Imagínense que no hemos tenido una marcha como la de Berlín, la semana pasada o la anterior, una marcha como la de Estados Unidos. Entonces, ahí sí que la gente salió a la calle, salió a contagiarse, recuerden los eventos del Black Lives Matter, y ahí sí hubo salidas. Y acá no, acá nos portamos bien. Entonces, ese argumento yo lo descalifico absolutamente por totalmente improcedente. Entonces, tenemos una situación social que ya estamos viendo y ha quedado demostrado que no es tal. Entonces, por ahí hay otras situaciones que si fueran tan honestas intelectualmente ya estarían sancionadas, como la parte legal. Fulo, ¿qué tenemos a nivel legal con respecto a la cuarentena? Bueno, muchas gracias y bueno, si algo bueno trajo la pandemia fue levantarnos a todos como a Lázaro, ¿no? Y volvernos a la vida, grupo de imbuenos. Yo creo que llena un espacio que por ahora no ha sido llenado, ni siquiera ha empezado a llenarse. Yo creo que es una buena iniciativa. Mira, uno de los grandes temas de arrastre que tenemos nosotros como sociedad es el Estado de Derecho, que simplemente es básicamente tú defines un Estado de Derecho donde una sociedad que se rige en base a las leyes y no al capricho de las autoridades de turno, y esas leyes tienen que estar hechas básicamente y fundamentalmente con dos principios. Uno, para limitar los poderes del Estado, no para definir los privilegios de nosotros. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y la otra es establecer las garantías necesarias para la propiedad y los derechos y respetar los derechos individuales, dentro de los cuales está el libre movimiento, el libre poder trabajar sin que nadie me moleste, y hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no afecte derechos de terceros, ¿no? Y entonces, y aquí en Panamá, lamentablemente, hemos tenido un Estado de Derecho bastante débil, con una corte no quiero decir entregada, pero bastante sumisa al poder de turno, y una legislación constitucional que por un lado pretende respetar los intereses de las personas, pero por el otro lado le da al Estado un poder de intervenir en una serie de cosas. Y por eso estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del toque de queda, y para aterrizar nada más en esto, el caso del toque de queda no existe en Panamá. O sea, los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley le establece, y ninguna autoridad del país, ni siquiera de salud, ni siquiera el presidente, ni siquiera el Consejo de Gabinete, ni la Asamblea Nacional por medio de ley, pero ni la Asamblea Nacional pueden establecer o regular normas de toque de queda porque no está definida. En Panamá el toque de queda no existe. O sea, debiera haberse hecho una ley que regulara el toque, que la creara
y estableciera cómo se puede hacer, quién la debe hacer, por cuánto tiempo y de acuerdo a las normas de la Constitución. Y la Constitución, en el caso de, tampoco habla de toque de queda, pero tampoco habla del estado de emergencia, que es el que supuestamente es el paraguas por el cual nos han metido a todos nosotros en todas estas cosas. Y no lo habla porque para que el Estado pueda limitar nuestros derechos, por ejemplo, el de movimiento, etcétera, etcétera, tiene que declarar un estado de urgencia, no de emergencia, un estado de urgencia que tiene un proceso que mucho más condensado y tiene un contrapeso de parte de la Asamblea, que cada 10 días la Asamblea tiene que reevaluar, aprobar todas las normas que va sacando el Ejecutivo por ese estado de urgencia. Pero no se puede hacer nada más que por dos razones, que es por guerra, que por más que digan que esto es un estado de guerra, no estamos en guerra contra ningún país, y el otro es cuando hay disturbios públicos que puedan llevar en peligro la paz de la sociedad y la seguridad del Estado, por ejemplo, lo que pasa en Chile, ¿no? Esos son los dos únicos elementos en que se le puede hacer un toque de queda, o sea, en los que se le puede, limitar al ciudadano en su movimiento. Y en el caso del Código de Salud, para terminar, cuando define el término cuarentena, que es el otro término que también se usa equivocadamente, la cuarentena solamente es para aplicársela a las personas, como dice el código, a las personas contagiadas o aquellas que hayan tenido contacto con las contagiadas. A contrario sensu, la cuarentena no se hizo, y la cuarentena, dice la ley también, el Código Sanitario, se debe aplicar por un máximo de tiempo que sea el máximo tiempo de incubación del virus, que en este caso son 14 días para la persona, pero no hay en ninguna norma del país una ley o una norma que autorice a una autoridad a establecer una cuarentena a gente sana que no está contagiada y no ha tenido contacto. Sin embargo, es lo que estamos viviendo. Y por eso yo creo en lo personal, y yo no niego, y termino diciendo, yo no niego en las buenas intenciones del gobierno y de los funcionarios ahí, pero lamentablemente ese arrastre institucional de que no entendemos y no hemos definido qué tamaño y qué poder que debemos darle al Estado, si en verdad queremos una sociedad libre, donde se respeten los derechos individuales, donde las mayorías solamente valgan para efectos de la cosa pública, no de la privada, ¿no? O queremos una sociedad que tenga una economía mixta como la nuestra, donde cada día es menos libre. Pues nosotros nos acusan de ser capitalistas. Hace más de 40 años no tenemos aquí nunca hemos tenido una sociedad, una economía capitalista. Ahora cada día somos más regulados y por el otro lado está poniendo peor. Tenemos esta facilidad de las autoridades que con muy buenas intenciones, ¿no? Yo lo voy a reconocer, pero con muy buenas intenciones están traspasando la constitucionalidad y las garantías nuestras, y lo preocupante es que estamos bastante callados, ¿no? Pero cualquiera te preguntaría, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho en el lugar del Ejecutivo, de las personas que estaban a cargo? Porque al final te dicen, bueno, es una cuestión semántica, que si es estado de urgencia, que si estado de emergencia, que si toque de queda, no toque de queda, al final es la misma cosa. Y lo que te van a decir es, el resto del mundo lo estaba haciendo. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué le respondes a eso? Es que el bicho que tenemos nosotros, la verdadera pandemia, no es el coronavirus ni el SARS, sino es la pandemia del virus, yo diría que del socialismo del siglo XXI, yo no sé, o del colectivismo del siglo XXI, que es una especie de negación, que es una especie de negación Estado policíaco ya. De la ilustración y pretende llevarnos a la época del feudalismo, donde simplemente no hay ciudadanos sino súbditos, y eso no es un pecado de Panamá. Y lamentablemente Panamá, que a pesar con todas nuestras virtudes, nuestros pecados y nuestras virtudes, que tenemos bastante, pero siempre hubo una clase política, y tengo que contar ahí a los militares que por lo menos ya sea como pretexto o como convicción real,
creo que es la segunda, cogieron el tema del canal y utilizaron un tema que de verdad consiguieron pues la soberanía, así como otros ciudadanos. Tuvimos muchos problemas con los Estados Unidos y supimos siempre ser un pueblo pequeño, pero un pueblo con dignidad y muy celoso de nuestra soberanía por esa relación con los americanos. Pero pareciera que después del 67 suspiramos y dijimos, ya alcanzamos, y entonces hemos perdido este sentimiento de panameñidad que hace que por un lado nadie nos respete, ¿no? Ni la Unión Europea, ni nadie, todo, ni la OCDE. Y por el otro lado, cuando llegan temas que necesitamos una unidad nacional, tampoco nos salen las cosas bien, porque por un lado no se hacen de la forma jurídicamente como debe ser, y por el otro lado tenemos problemas, sí, de la educación y nosotros mismos. Ok, vamos a dejar ahí. Yo diría que hay falta de liderazgo en la sociedad, y ese liderazgo no es el presidente de la República solamente. Yo siento que estamos hambrientos de alguien que dé luces y no predique lo mismo, ¿no? Porque lo mismo nos va a llevar al mismo lado. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. Y perdón, Eduardo, pero me interesó un punto que dijo Roberto Cedeño, que habló de Estado policial. ¿Qué quisiste decir con eso? Quise decir que en vez de confiar en la actitud responsable de los ciudadanos, en todo momento se tiene una actitud de desconfianza con el ciudadano, en una actitud de tratar de controlar todo lo que el ciudadano hace, dice y si puede hasta piensa, y esa actitud se nota mucho en todas las situaciones que se hayan dado, inclusive cuando han tenido personas que la han detenido o le han preguntado por el tema de que ha violado la cuarentena o no la ha violado la cuarentena, la actitud agresiva en muchas ocasiones, la actitud despectiva, la actitud de irrespeto que se tiene con el ciudadano, versus cuando algún funcionario público lo ha hecho, ha habido todo el respeto, toda la consideración, toda la amabilidad correspondiente. O sea, somos dos ciudadanos de clase distinta, pues. O sea, los ciudadanos y el resto de los políticos panameños. Clase política. Y eso es muy preocupante. Sí. ¿Tú piensas que eso lo hizo erosionar algo que teníamos oculto ahí y que la pandemia lo expuso? Sí, yo siento que eso fue lo que pasó. Yo siento que inclusive la misma reacción de las personas en Panamá ha ido por esa misma línea, inclusive en el sentido de sentirse culpables, porque se les ha vendido, bueno, ustedes son los irresponsables, ustedes son los que no respetan, ustedes son los frescos, ustedes son todo lo que puedan hacer. Pero cuando se trata de los mismos funcionarios que tienen que cumplir con sus funciones, no lo cumplen, entonces ellos son los que pueden señalar a todo el mundo, pero nadie puede señalarlos a ellos. Y al final del camino... Pero es interesante que el paternalismo que se ha ido cosechando, por lo menos, yo no sé, por 50 años, yo no sé, desde que tengo uso de razón, Torrijos y todo lo que vino después, causó quizás la creación de este monstruo. Hay muchas personas que no quieren hacer nada o no van a hacer nada menos que el Estado los guíe, los ayude, los patrocine, se los financie, ¿no? Y pues eso puede ser que esté regresando a afectarnos ahora, ¿no? Después de cosechar algo de eso. Mira, Eduardo, uno de los temas que tocó Robert recién es que él dice, tenemos como dos clases de ciudadanos, ¿no? Y entonces están los políticos por un lado, los ciudadanos por el otro, y a los ciudadanos se los intenta culpabilizar. Pero yo te quiero preguntar, ¿tú piensas que solamente desde el sector público se los quiere culpabilizar a los ciudadanos, o hay también cierta parte de la ciudadanía que culpa a los otros, ¿no? Es como que hay una sensación, esto del quédate en casa versus el salgan, ¿cómo lo ves? También hay eso, o sea, a mí quería mencionar, que creo que es un buen inicio para este comentario, a mí me gusta decir mucho en redes que desde el presidente para abajo son empleados de la cosa pública, y eso es lo que son. Hay un pedazo del país que es el manejo administrativo de la nación, y quien asume un poder ahí, ya sea por elección o asignado por alguien que ha sido elegido, es un empleado de la cosa pública. Y me da la impresión que esa frase debe ser probablemente recibida como un insulto por altos políticos de nuestra nación. O sea, ellos en realidad creen que están arriba, lo ven en el comportamiento de los 16, disculpen, de los tantos choferes, de la actitud, de los comentarios, como la funcionaria esta que dijo que nosotros no somos holandeses o lo que fuera, la frase terrible que usó. Pero bueno, hay
sin número de ejemplos de eso viniendo en las últimas décadas, que yo creo que apuntan a eso. Y es muy triste. Porque si tú no estás yendo al Estado por convicción, por hacer algo, casi como que un pedazo de tu vida para hacer algo por todos, entonces en realidad yo creo que fuiste por las razones equivocadas, ¿no? O el que se le ha pasado toda su vida queriendo ser presidente, quizás es la persona que no deberíamos elegir, porque no es una meta a llegar, es una posición para venir y servir. Y todos lo dicen, ¿no? Que están ahí para servir, pero sus acciones entonces son... Sí. son Bueno, distintas. yo difiero de esa posición. Para mí un presidente o un ejecutivo no está para servir, está para administrar, period. Es como un CEO. El CEO no está para servir a una empresa, está para administrarla y llevarla para adelante. Los que hacemos somos nosotros, los que estamos en el sector privado. Nosotros somos los únicos que producimos. ¿Qué produce el gobierno? Burocracia. Produce regulaciones, produce inconvenientes, produce enemigos, produce todo lo malo que hay en esta sociedad. Es decir, cuando a mí me dicen, no, pero que están para hacer leyes. A ver, tú sabes que con ley o sin ley, tú no vas a ir a robar. No necesitas una ley para eso. Lo que necesitas es una regulación para que diga, bueno, hay atenuantes, ¿no? Si robaste porque tenías hambre, por ahí tienes un atenuante. Si robaste con saña, tienes un agravante. Pero el delito está mal, pero no porque lo diga la ley, porque éticamente nosotros somos personas que sabemos distinguir lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, no necesitamos más gente ahí que nos esté diciendo cómo llevar nuestro estudio de arquitectura, cómo producir todas nuestras facetas en nuestra vida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que a mí me gustaría tocar, porque sí. Si hubiera un Estado de Derecho que funcionara, ¿no? Y fuera independiente y respetara las garantías de todos y los derechos de los ciudadanos y la propiedad privada y los contratos, el Estado de Derecho resuelve cualquier problema que se dé entre las partes, ya sea penal, civil, administrativo o de familia o laboral. El tema es que al no tener el Estado de Derecho, donde, por ejemplo, el problema no es que el funcionario o el ciudadano viole una ley, el problema es que lo pueda hacer con impunidad. Y la impunidad se da cuando no hay Estado de Derecho. Y, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del toque de queda, que es el tema que estamos. La Corte, que en un Estado republicano, que todavía lo somos, o sea, en la Constitución todavía dice que Panamá es una república y que tiene tres órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Y el judicial, que no es el abogado del Estado, ni del gobierno de turno, ni el que vela las espaldas o le guarda o falla a su favor para que no tenga que pagar indemnizaciones cuando viola los derechos. La Corte es la que además vela por, la Corte es la que resuelve los problemas. Y cuando no hay, y como tenemos una Corte, como un órgano como lo tenemos, esto se vuelve un foco para la corrupción y no solamente en el sector público, sino privado. ¿Por qué Costa Rica es un poquito mejor que nosotros? Porque el órgano judicial tico está a un nivel mucho mejor que el nuestro. ¿Cuál es el éxito de Singapur? Que a cada rato decimos que queremos ser la Singapur de las Américas. Es que cuando Singapur, los ingleses estaban ahí, pusieron una corte que eran puros ingleses y después los que lo siguieron era una corte de lujo, ¿no? Y después los otros magistrados han sido iguales. Entonces, mientras tengamos un órgano judicial como tenemos, no vamos a ir Sí. Bueno, no soy una lover de Singapur, pero a ver, Roberto, sí. Bueno, yo hablé un poquito y creo que no terminé lo que estaba hablando, pero mucha gente me ha preguntado, he tenido discusiones en Facebook. Estos últimos 5 meses en redes sociales han sido bastante intensos. Hay bandos. Uno jala para el cierre total, la protección del gobierno, otra gente cree en la responsabilidad individual y que todo el mundo se cuide lo mejor que pueda. El hecho es que
sabemos muchísimo más sobre el virus hoy en día que lo que sabíamos en febrero y marzo. Y todavía actuamos como si estuviéramos en febrero. Hay un asunto en esto, y yo lo he repetido como papagayo desde marzo, ¿no? En la vida, y con mis 51 años ya me he dado cuenta de esto, en la vida uno nada más puede controlar lo que está bajo la esfera de control propia. ¿Qué era lo único que podíamos controlar en esta pandemia? No era el virus no se puede controlar para siempre, jamás. Los virus hacen lo que los virus hacen. Era nuestra preparación. Y si teníamos que hacer una cuarentena o un encierro de 15, 21 días, 3 semanas, máximo un mes. Y prepararnos para lo que venía, prepararnos para Italia. Italia ya había sucedido, New York ya había sucedido, y vimos el tsunami de casos que llegaron a los hospitales y se desbordaban. Ya eso lo sabíamos. Entonces, ¿qué era lo único que podíamos hacer en este país? Prepararnos, adecuar la capacidad de atención, añadir camas, agarrar los 500 doctores esos que tenían títulos y no los habían asignado, entrenarlos y ponernos en acción. ¿Pero qué pasó? Pasaron 3 meses, los casos no habían subido de 150 y dijimos, no, ya, ¿tú sabes qué? Le ganamos al virus. Y no sé si puedo decir palabras sucias aquí, pero bullshit, ¿no? No le ganamos nada. Al final de cuentas, lo que va a suceder este fin de semana es lo que debió haber sucedido hace 2 o 3 meses. La adecuación del sistema de atención. Camas adicionales suficientes. Entonces, eso es lo que debió suceder. Matamos la economía esperando un resultado o cruzando los dedos o rezándole a alguien. Y no, eso no es lo que tenía que hacer. Y ese es el problema cuando la gente quiere buenos resultados, pero no se prepara para los buenos resultados. ¿Tú qué le contestarías a la gente que te está escuchando y está diciendo, pero este tipo a lo sumo que es un ingeniero? Y de repente sí, hay que estar ahí, hay que estar en el gobierno, hay que estar con esta responsabilidad encima. Es un virus que nadie en su momento sabía cómo se comportaba, cuál iba a ser el movimiento que iba a tomar. Tenía gente muerta que todos los días te estaban mostrando y pudiéramos discutir ciertos footage o ciertas imágenes, ¿no? Pero el punto es que te dicen, ¿tú quién eres? Tú no tienes, ¿tú qué te recibiste en Twitter? ¿Tú te recibiste en Facebook? ¿Tú que estudiaste 4 paginitas en Wikipedia? O sea, ¿cuál es tu contestación a ese cuestionamiento? Bueno, yo haría una analogía. Hay gente que sabe más de deportes que los mismos jugadores y jamás lo han jugado, ¿no? Eso no significa que si yo no tengo un título, yo no me puedo sumergir en información, etcétera, etcétera, y aprender lo más que pueda y llegar a mis conclusiones. Esto no era todo un problema médico. La parte médica es el problema de atención. ¿Qué medicinas le das a los enfermos para aliviarlos? Si usamos o no ventiladores. Ya en abril sabíamos que los ventiladores eran una máquina de muerte. Entonces no los uses. ¿Qué medicinas hay disponibles? Etcétera, etcétera. Había otra parte, la parte administrativa. Esa fue la parte que falló, porque tenían que prepararse, planificar y ejecutar el aumento de capacidad de atención. Y ahí fue donde se falló. Si tú aumentas la capacidad de atención y tienes capacidad de sobra, entonces el virus puede hacer lo que quiera y no tienes que cerrar la economía. Okay. ¿No? Y ese es mi punto de vista. Y en el otro de la tiranía, de que si no tienes título no puedes hablar, entonces los médicos que no hablen de ingeniería. Ok. O de infraestructura.
A o de ver, política. Sí. ¿cuál es la respuesta de Exacto. Edward? Y después escuchamos a Roberto también, al otro Bob. Estoy de acuerdo con Roberto que la parte administrativa no se requiere ser científico ni doctor para entrar a Internet, inclusive con cierto poder político, para levantar teléfonos y conseguir a ciertas personas alrededor del mundo que te hubieran dicho en marzo lo que estaba pasando. No necesitas ser ni siquiera medianamente inteligente para ir a redes sociales y ver que hay países con experiencias similares en Asia y hay países que no tenían experiencia alguna, pero cómo reaccionaron. ¿Qué era necesario? Se pensaba un momento los ventiladores, ok, pero se pensaba y estaba claro que no había suficientes camas. No hay razón alguna por la cual este gobierno no haya rápidamente hecho lo que el edificio de Figali ya estaba, ¿no? Está en Decidi hace cuántos años, ahí está. Lo que están haciendo ahora lo han podido hacer en marzo. Y inclusive, si no me equivoco, porque estoy usando solo la memoria, hubo una oferta de un estado, no sé si fue China o cuál, estoy seguro que ha podido haber otras, de hacer inclusive gratis el centro de convenciones con una serie de camas. O sea que la información está ahí, estuvo ahí en marzo y se pudo haber actuado en ese entonces, y reclamar eso no está fuera de lugar. Reclamar eso creo que es parte de nuestro deber. Hay un dicho que aplica aquí, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Exacto. Y aquí nos preparamos para el mejor de los casos. Eso es absolutamente imperdonable. Me acuerdo discusiones que tuvimos en Facebook al principio acerca de cuántas camas debían añadir. 100, no, exagera. Ahí era donde tenías que exagerar. 5.000 camas, lo que sea, pero no pares toda la economía porque no te dio la gana de añadir 5.000 camas. Ok, ahora volvemos sobre eso, ahora. pero me interesa la opinión también de Cedeño con respecto a este punto específico que tocamos inicialmente. ¿Quiénes son ustedes para venir a cuestionar algo? ¿Ustedes qué son? No son científicos. Ciudadanos. Ustedes son estudiosos de Twitter, alumnos de la Universidad de Facebook. ¿Quién les da de entidad para venir a discutir algo? Cuéntame, Roberto. Bueno, mira, yo considero primero que, como mencionan los compañeros, o sea, primero somos ciudadanos y tenemos derecho a dar nuestra opinión. No tenemos por qué aceptar una censura de parte de nadie. Uno. Dos, lo que se debía haber hecho, basando en lo que estamos comentando los amigos acá presentes también, es ver los casos de éxito que se hubieran llevado a nivel internacional y copiar lo mejor que se hubiera podido imitar de cada uno de ellos. ¿Por qué en Uruguay? ¿Por qué en Costa Rica? Países latinoamericanos, países relativamente cercanos, lo hicieron mejor. Aquí parte del problema, a mi juicio, fue que todo se vino a imitar a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, todo a imitar lo que estaba pasando exactamente en China, y no veían otros ejemplos más cercanos, más fáciles de imitar y mucho más efectivos para nosotros. El tema para mí también inclusive tiene que ver con el enfoque que tú tienes. Por ejemplo, el presidente de Uruguay, hablando sobre el tema, dijo: la libertad es un bien muy preciado y un valor que es utilizado en situaciones difíciles para salir adelante. O sea, desde el principio el enfoque no fue yo te voy a encerrar, yo no confío en ti, yo soy el que mando porque soy el papá Estado, ustedes son unos chiquillos estúpidos que no saben nada. Fue un enfoque de vamos a trabajar con libertad, vamos a tener controles, vamos a hacer las cosas de la manera más eficientemente posible. Entonces, eso, como mencionaban los compañeros, no es necesariamente ser un médico, es un administrador, es una persona que conozca de temas logísticos, que conozca de temas de organización. Pero aquí, en lo personal, yo lo que vi fue mucha improvisación. Muchos temas que se han hecho en otros países, todavía al día de hoy no se han implementado en Panamá. Y eso no es la culpa mía, ni de ustedes, ni de los ciudadanos. Es la culpa de muchos de los políticos que decían que iban a hacer algo, pasaban los meses y no lo hacían. Iban a hacer otra cosa, pasaba lo mismo. O sea, era echarle la culpa a la ciudadanía cuando ellos son los que no cumplen, cuando ellos son los que no tienen la actitud de resolver, cuando ellos son, en muchos casos, los que también se sienten superiores a todos los demás. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. Obviamente, no soy doctor, obviamente, no soy epidemiólogo, puedo dar mi opinión. Y, ojo, finalmente, considero que el sentido común te dice que tú no puedes permanecer encerrado hasta que aparezca una vacuna, si la vacuna va a tardar 1 año y medio. Perdóneme, pero el que piensa eso es un estúpido.
hay que estar claro de que teníamos que salir, teníamos que abrir la economía, tenemos que organizarnos para salir. Y eso mismo que estoy diciendo yo, lo dijimos varios de los que aquí presentes, en múltiples ocasiones en las redes sociales, y nos insultaron y nos dijeron de todo. Porque decían, ustedes están jugando con la vida humana. Nosotros no estamos jugando con la vida de nadie. Estamos diciendo una realidad que cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta. No puedes estar encerrado 1 año y medio. Punto. Eso no se puede. Al final todo termina siendo un enfoque individual, ¿no? Exacto. Si todos nos cuidamos, es decir, responsabilidad. A ver, yo no soy científica, pero tengo sentido común, tengo espíritu crítico, y al final es mi vida, es la mía. Yo puedo decidir cómo morir y van a ser en mis propios términos. Es decir, acá se ha anulado al ser humano, se lo ha anulado totalmente su facultad. Imagínense, primero la libertad, nos cercenaron la libertad, se quedan encerrados, totalmente. Primer derecho. Segundo, nos vamos, para quienes son, no quiero que se tome esto literal como las palabras, pero sí en el sentimiento, nos vamos muriendo por dentro. Si no podemos hacer nada, nos vamos muriendo por dentro. ¿Por qué? Porque nos están matando las cuestiones mínimas que responden a lo que es el ser humano. El ser humano es un ser social por naturaleza. Exacto. Nosotros nos abrazamos, nosotros nos tocamos, nosotros nos besamos, nosotros hacemos el amor, nosotros nos puteamos, nosotros somos seres de tocarse, somos seres sociales. Nosotros somos animales sociales. Y lo primero que nos están diciendo con este neolenguaje, distanciamiento social. A lo sumo será un distanciamiento físico, pero no social. Entonces ya ahí viene la primera manipulación grande del lenguaje, ¿no? Entonces... y que nunca será igual como antes, ¿no? Nos matan por dentro. A ver, como me decía una persona, yo no veo a mis nietas. Yo prefiero morirme viendo a mis nietas que estar vivo y no verlas. Me estoy muriendo por dentro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, estamos durando, nos estamos estirando en el tiempo, pero no estamos vivos, estamos secos, somos plantas que nos estamos secando, porque nos falta el agua, que el agua es lo social, el componente social del hombre. Y nos vamos a contagiar, y eso es algo que debemos asumir. Más adelante, más tarde. Nos contagiamos de todo tipo de cosas todos los años y todas las semanas. Claro, exacto. Les quería preguntar algo, después podemos discutir esto nuevamente, pero ¿ustedes consideran que esto es político? ¿Que terminó siendo un tema político? Yo creo que sí, tiene mucho que ver con las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Yo creo que el tema en Estados Unidos es mucho, o sea, claramente político. Ha influenciado mucho. Claro que sí. Yo no sé si en Panamá es político. Yo no creo que el presidente de aquí, el gobierno está pensando en política con sus acciones. Hay algunas personas que es increíble que se dejan llevar por la política americana, que no tienen nada que ver con esto, pero tienen a sus favoritos y a quienes rechazan, y entonces no, ¿sabes? Apoyan mociones o no, dependiendo de eso, que es increíble. Lo que decías, Irene, de personas mayores y nosotros, o sea, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir o ustedes van a vivir, pero si vas a vivir 10 años, estás entregando 10% del resto de tu vida por guardarte. Que es sí, yo este año no voy a cumplir años, aviso. Yo este año lo descuento, lo tacho, no lo viví. En perspectiva, estamos entregando los vivos muchísimo, muchísimo, y yo creo que no lo ven. Yo creo que no lo ven, ¿no? Es importante hablar de la solución. ¿Qué haríamos nosotros? Creo que es importante que lo hayas traído a colación y no solamente criticar. Es muy fácil, yo creo que no veo mucho las noticias locales, pero me encantaría pensar que los medios y nosotros deberíamos hablar qué pasó, porque se está celebrando lo de Figali como el elemento, la condición que va a permitir abrir más el país, que es lo que el presidente anunció un poco hoy en el día. Para mí, entonces, se crea un silencio ensordecedor que viene del hospital modular, ¿no? Porque eso debió ser uno de esos elementos
bueno, es que no está ni siquiera andando y era de las cosas que sí se hicieron más temprano, ¿no? Y nadie sabe por qué no están dando. Yo no sé si lo preguntan y es que no reciben respuesta o qué. Pero ahora, Ed, yo creo que tú y yo conversamos desde marzo que esas 100 camitas que pensaban hacer era una ridiculez sí, hacer 100 camas. es verdad, pero ahora son 160 en Fiales y eso no es demasiado más que 100, no, pero tampoco. que es la salvación ahora. Pues, no, O sea, que una cosa que llama, Roberto, que llama la atención, y yo volviéndome al tema de derecho, que por un lado, mientras por un lado, y a mi criterio, de una manera inconstitucional, nos han encerrado a nosotros en una cuarentena indefinida, que ya va para 5 meses, que no hay luz al final del túnel, a sanos y a enfermos, y hay que decirlo, violando libertades ciudadanas y derechos fundamentales. Pero por el otro lado, y yo me preguntaba, por ejemplo, por el otro lado, tú ves que algo que yo creo que fue positivo, buena idea, y pudo haber ayudado un poquito más el tema de, por ejemplo, de contratar a los hoteles para que sirvieran de habitaciones. sí. Excelente idea. Muy buena idea. Pero cuando yo veía, decía, ¿por qué solamente hay, si solamente hay 600 habitaciones de las 5,000 y pico que tenemos, por lo menos 3,000 y pico son en el país, y tú con eso, si tú los puedes contratar, ahí tú puedes atender a los pacientes, no necesitas construir nada, y el tema fue que la excusa fue que solamente hay 700, entonces fue que a las personas no se le podía, decía el MINSA, que a las personas no se les podía obligar a irlas a los hoteles, a los contagiados. Entonces ahí tú ves una interpretación a la inversa de lo que dice el Código Sanitario. El Código Sanitario autoriza taxativamente y le da toda la autoridad al Ministerio de Salud para agarrar a las personas que están infectadas y han tenido contacto y meterlas en un aislamiento que por definición no debiera ser en su casa, debiera ser en un lugar aparte, ya sea un hospital o en este caso cuartos de hoteles, ¿no? Pero por el otro lado nos aplican una cuarentena a los sanos que no se permite en ningún lado. Entonces ahí yo creo que es una mezcla de, por un lado, de arrogancia, de tener en nuestra mente otro arrastre que tenemos, creo que también producto de la época del proceso revolucionario, como se le llamaba antes, de que de ese bicho colectivista que te inventa de que la justicia, no, que el derecho de la colectividad o la salud de la colectividad, como me decía un doctor, iba por encima de los derechos individuales. ¿No? Cuando es al revés. Primero que todo, que la salud de la colectividad, eso no existe. La colectividad no se enferma ni se cura. Se enferma tú, yo, el perro, el gato, pero la colectividad, eso es algo tan etéreo. Pero con esa frasecita, y si le pegas el motete de la justicia social, entonces bajo ese motete te dicen que todo vale. E inclusive en esta pandemia, que es lo más peligroso, he escuchado a gente que considero bastante estudiada y de una capacidad intelectual por lo menos average, ¿no? No below, sino average, decir que como este es un tema nuevo, la Constitución no tenía por qué saberlo y por lo tanto it's a free for all. O sea, que se puede hacer. Entonces, eso te demuestra que puede ser un fallo de educación. Bueno, nuestro sistema educativo está secuestrado por la izquierda y el socialismo en todos los niveles, sobre todo el público. Pero no sé si sea eso, pero hay un total desconocimiento del individuo, de la persona, de cuáles son sus derechos y cuál es la diferencia de ser súbdito, que el súbdito es aquel que le responde a un rey, a un feudo, al partido unitario, a los que sea, o eres un ciudadano a quien tú, con tus ingresos, tú financias al Estado.
¿no? Y por lo tanto son funcionarios públicos. Entonces, ese chip que es el que nosotros vemos, es un bicho raro. Porque afuera. mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tenemos... Mientras no Sí. se cambie yo creo que debe de ser el objetivo de esta tertulia, porque más que un programa, es una tertulia casi como catarsis, ¿no? Una especie de una tertulia y catarsis. Debe cumplir ese objetivo. Yo creo que ese es el objetivo que queremos hacer, es tratar de ver si las ideas de la libertad se convierten más contagiosas que el COVID-19, ¿no? Perfecto. Lo hubieras dejado para el cierre, Ojalá. que quedaba perfecto. Pero Sí. mira, justamente yo siguiendo tu punto, me he encontrado con que hay un desconocimiento total de cómo funciona una sociedad. Una sociedad puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Prohibido. Si no está expresamente prohibido, puedes hacer todo. Aquí es al revés. La gente está pidiendo permiso si está permitido, con lo cual es una inversión en los valores de la sociedad, por lo cual yo entiendo que esta persona, por arriba del promedio, te dijo, bueno, mira, la Constitución no estaba preparada para eso. Pero entonces, ¿esto qué significa? ¿Que estamos esperando todavía o que dependemos de futuras leyes que nos van a regir en nuestra vida? Eso no es correcto. La respuesta Nosotros es que tenemos derechos que son la individuales. la Constitución sí está preparada y la Constitución lo dice claramente. Pero es que ni siquiera necesitas una Constitución. Las pandemias no es una razón, de acuerdo a nuestra Constitución, para suspender garantías constitucionales. Solamente hay dos causas: una guerra o que haya un caos nacional, disturbios a nivel nacional, que no es el caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú te vas al Código Sanitario que te dice qué es lo que tienes que hacer. Está muy definido, a pesar de que es un código de 1947, está bastante, yo no soy médico, pero por lo menos trato de leer y enterarme y tengo análisis jurídico y está bien definido. O sea que esa excusa no es simplemente ignorancia o simplemente hay una gran mayoría de panameños que todavía tienen ese bichito del coronelito adentro, ¿no? Del dictadorcito adentro y actúan ya sea como tales, por ejemplo, los que están sapeando a la gente por ahí, o como súbditos, aquellos que andan aplaudiendo o pidiendo más Estado en vez de estar pidiendo libertad, porque, y ya con esto concluyo, la economía no se va a resolver con más intervención estatal, con más regulaciones y con el código de trabajo vigente. Hay que, y yo esperaría que la lección de todos nosotros en esta pandemia fuera que tenemos que hacer todo lo contrario. Pero si no eliminamos el código, no modificarlo temporalmente ni modificarlo, eliminar el código de trabajo y hacer uno nuevo. Eso viene en el próximo bloque, Fulo. No te adelantes. El próximo bloque vamos a discutir economía. Pero quería... Es un último punto que quiero por lo menos hacer aquí, que me parece que es importante. El tema era inicialmente stay at home, quédese en su casa, porque tenemos que evitar todo lo que ya sabemos. Aplanar la curva. Pero resulta quédate que en casa, esa gente, en ese momento, esa gente, que seguramente muchos de ellos nos están escuchando ahora, nos están acusando de todo menos bonito, ¿no? Nos están poniendo en el altar de los peores, no de los imbuenos, de los peores. Ahora bien, yo quiero saber qué cambió. ¿Cuál es la diferencia entre la situación que había en marzo y la que hay ahora? Porque incluso ahora hay más contagios, hay más muertos, o sea, la situación ahora técnicamente es peor que la de marzo. Probablemente esté mejor preparada administrativamente porque lo prepararon en los últimos 10 días, pero literalmente el argumento, recuerden el argumento de quedarse en casa, deberían mantenerlo ahora. Sin embargo, esa gente ahora empezó a decir, listo, se terminó, 5 meses, ya es demasiado, abramos. O sea, ya la desesperación les llegó. Entonces, literalmente, estamos en la misma posición que estábamos en marzo, y si hubiéramos hecho las cosas en marzo que deberíamos hacer, no estaríamos ahora enfrentando lo que vamos a discutir el próximo bloque la semana que viene, de la terrible situación económica con la que nos vamos a encontrar.
Disculpa, Roberto Cedeño y después Eduardo, o no sé cómo quieran dividirse. ¿Cuál de los dos? Sí, mira, yo lo que creo, No. dentro de lo que estamos comentando es precisamente eso. Hay una situación en mucha gente en Panamá de problemas de autoestima, diría yo inclusive, que el mismo gobierno, y no este gobierno, y todos los gobiernos que han venido de hace varias décadas, han ido impulsando en el sentido de que tú no puedes hacer nada sin mí. Yo Estado, soy tu padre, yo soy el que te voy a dar todo, yo soy el que te voy a mantener, yo soy el que te voy a cuidar, yo soy el que puedo decidir por ti, porque tú no tienes la capacidad para decidir. Y ese tipo de mentalidad la han ido vendiendo una y otra vez. Aparte, y por ahí mismo viene también la actitud aquella de que todo lo de Panamá es malo, porque hay mucha gente que tiene esa actitud, y todo lo que viene de afuera es bueno, y especialmente todo lo que viene de los organismos internacionales es sacrosanto. No se discute, no se critica, y si lo criticas eres de lo peor que ha dado la tierra. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que luchar contra, porque el individuo, el panameño, tiene el derecho de evaluar, analizar, y no ser demonizado, ni atacado, ni destruido por las redes, en las redes sociales, si tú tienes una opinión distinta a esa. Y hay una cantidad de personas en medios de comunicación que a eso se dedican. Todos los que tienen una actitud de tener una opinión personal, lo bulean. Y es un bullying cibernético sistemático. Y si tú eres una persona que vas con la corriente, que dices lo que la gente quiere oír, que todo lo que viene de fuera es bello y todo lo que es de Panamá no te gusta o no lo menciona, entonces eres perfecto. Entonces ese es el tema de que tenemos que darle el derecho a las personas de decir su propia verdad, de tener su propia opinión y más que todo, a confiar en su propia conciencia, no en lo que le dice ni el Estado, ni los medios de comunicación, ni las redes sociales. Cada quien tiene derecho a tener su propia opinión y que no ser criticado ni destruido moralmente o por medios de comunicación por ello. Roberto, fíjate cómo eso aplica también a uno como padre sobre sus hijos. O sea, que tú tienes que llevarlos a que crezcan y que tengan experiencias. Totalmente. Inclusive que se golpeen y cometan errores y aprendan de eso, ¿no? O sea, tener a todo el mundo en una burbuja. Jamás va a funcionar. Yo te cuento, por lo que dices, lo he vivido muchas veces y he escuchado la siguiente frase cuando estoy tramitando algún trámite de urbanismo, de arquitectura, no sé qué, no sé cuánto, y escuchas a varios funcionarios decir, bueno, eso sí viene de un acuerdo internacional y ya de eso no podríamos hablar. O sea, en esa frase te dice, bueno, si es algo de Panamá, lo podemos conversar, pero si viene de afuera, ya eso es sagrado, ¿no? Es impresionante lo triste que es, y no es una persona que me lo ha dicho, han sido 5 diferentes personas, por lo menos en mi carrera, y así no sé dónde vamos a terminar en realidad como país. Pero bueno, creo que hay mucho que hablar de la economía, pero creo que es para el próximo bloque. Pero, pero siendo acá me acabo de enterar de que seguimos encerrados, ¿no? Mientras nosotros estábamos hablando, había mucha expectativa con lo que se iba a anunciar, pero aparentemente seguimos encerrados. ¿Volvieron al sábado de vuelta? No tengo idea, pero seguimos encerrados. ¿Sí? Entonces, la idea es que no nos quedemos solamente en la crítica, sino rapidito, ¿no? Tenemos como unos 3 minutos, 2 minutos cada uno, que estaríamos proponiendo más allá de la crítica. Empecemos por Eduardo. Ok. Eduardo. Algo que llevo bastante tiempo tuiteando, que le propondría o le he propuesto al gobierno, es que, y no lo están haciendo, es dar luces. O sea, los inversionistas, los empleados, o sea, desde todas las personas que tienen un trabajo y están sin trabajo, o los que tienen trabajo y no saben si van a tener trabajo en 2 semanas. Y las personas que invierten no van a invertir su dinero en cosas que están en futuros nublados, en cosas donde no hay guía, donde no hay línea y donde no hay optimismo, ¿ok? Entonces, el optimismo no se logra diciendo, hey, ya estamos cerca de abrir, y después entonces no hacer nada al respecto. Eso no, se tiene que ser mucho más profundo y tienen que explicar cómo van a salir adelante para que la mayoría de las personas lo escuchen y sientan, ok, entendido, le doy un mes más, pero ya sé que en un mes vamos a estar en ese punto. Y entonces empezará. Hay mucha creencia, por lo menos lo que escucho de los políticos en poder, de que es cuestión de abrir y ya. No.
No, inclusive si sigues otros países que han abierto, siguen quebrando a izquierda y derecha muchos negocios porque no es nada más abrir, es todo lo que viene en la recuperación. Eso es un fact. O sea, eso cuanto más rápido lo asumamos va a ser mejor, pero lo dejamos para la próxima, ¿no? Sí. Acá hay muchas cosas que son muy duras, que vamos a tener que asumir, ¿no? Pero lo dejemos para adelante. Ahora me gustaría terminar, hacer como un cierre del tema este de la cuarentena. Roberto, no sé qué piensas o qué harías tú. ¿Cuál Roberto? Tú, Roberto Bob. Ok. Pagliarino. Ok, vamos a ponerlo así. Ya lo que pasó, pasó. No podemos hacer nada al respecto. La estrategia inicial, y voy a tratar de decirlo rápido porque creo que se nos acaba el tiempo. La estrategia inicial era aplanar la curva y adecuar la capacidad de atención. Aplanamos la curva en los primeros 3 meses, no adecuamos la capacidad de atención. Y seguimos en lo mismo, y seguimos con 100 y piquillo de camas. No, pongámosle 100% del esfuerzo a construir capacidad adicional de camas, exageremos, tengamos donde atender a los enfermos y abramos la economía completamente. Bueno, pero no quiero discutir ahora porque tenemos poco tiempo, pero tú estás diciendo, pongamos más camas, pero el punto es el tiempo, o sea, tú preferirías continuar en cuarentena mientras se termina de adecuar la infraestructura o abramos ya. En realidad no, personalmente, pero aparentemente la excusa para no abrir la economía es esa. Entonces, háganlo. ¿No? Que son dos cosas diferentes, ¿eh? Aunque en verdad, si se abre la cuarentena, la economía empieza a emerger, ¿no? Porque acá hay como dos cosas y que se están tratando de confundir, bloques económicos y cuarentena, ¿no? El asunto es que te dicen, bueno, vamos a abrir bloques económicos. No, espérate. En verdad lo que nosotros necesitamos es libertad. Con la libertad, nuestras energías, nuestra creatividad sale hacia adelante. Ahora, si pretendemos seguir, y voy a hacer uso de mis minutos, si pretendemos seguir con la fatal arrogancia de que 4 iluminados, que circunstancialmente están en el poder, porque hasta el año pasado eran vecinos nuestros, y de repente ahora son los más inteligentes del país que saben mejor que todos nosotros juntos lo que sabemos que es mejor para cada uno de nosotros. Miren, hay una puerta mágica. Evidentemente, cuando hay elecciones, aparece como un marco mágico que uno atraviesa por ahí y se hace de todos los poderes sobrenaturales para concentrar toda la inteligencia colectiva de la sociedad, lo cual es incorrecto totalmente. Pero lo que yo estoy pidiendo es dejemos al mercado actuar. Abramos ya, terminemos esta cuarentena, que nos contagiemos los que tengamos que contagiarnos, porque es así. Nosotros tenemos que asumir las verdades y la dureza de esta vida. Somos seres humanos y esto incluso no va a estar exento de que en el día de mañana salga otro virus, o sea, tengamos algo más potente, el ébola, el SIDA, la peste bubónica, la fiebre española, peste española, o sea, toda la historia de la humanidad ha estado siempre rodeada de pestes y de virus y demás. Lo que nunca en la vida había pasado era la paralización total de la humanidad en un virus que la mortalidad hoy por hoy es mínima, al lado de una simple gripe o de una influenza o de la enfermedad que ustedes quieran. Entonces, todavía la historia se está contando. Todavía tenemos que llegar a fin de año y ver. Pero al día de hoy, ¿no? O por lo menos hasta el mes pasado, el informe de la prensa mostró que el índice de mortalidad de muertos en Panamá versus el año pasado era menor, creo que eran 10.000, de este año comparado con el año pasado. Con pandemia. Exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde se fueron a parar los muertos? ¿Cómo se contabilizaron? Entonces, mi solución, si yo estuviera a cargo, apelaría a la responsabilidad individual, porque al final de eso se trata. De eso se trata. Todos somos responsables por nuestro propio destino, nuestra propia vida. Bueno, sí, somos responsables nosotros. Y si hay un irresponsable por ahí dando vueltas que anda contagiando a todo el mundo, bueno, yo andaré con mi máscara, andaré con mi gel, con todas las medidas, para que si ese irresponsable anda por ahí, a mí no me toque.
Yo a lo mejor lo dije demasiado resumido y es cierto lo de la responsabilidad individual y el uso de máscaras. Las máscaras son para bajar el ritmo, la velocidad de transmisión, no para eliminar la transmisión por completo. No lo vas a eliminar para no, nada, pero necesito que Fulo, perdón, Adolfo y Roberto terminen de hacer el rap de hoy. Sí, Fulo. Si estuviera en tus manos, o tú qué propones, más allá de criticar. Yo creo que bueno, me preocupa mucho que no vayamos a aprender la lección de lo que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Me preocupa mucho que haya muchas personas todavía que piensen que la solución está en el Estado, ¿no? Y esto no es una crítica al gobierno actual, es básicamente en general. El Estado tiene una función que cumplir, que básicamente es defender los derechos individuales de cada persona, hacer respetar los contratos, tener un órgano judicial, tener una policía, pero no tiene en una república democrática, y en nuestra constitución tampoco está, aunque tiene unos matices que lo suavizan por tener una constitución que es mixta y no es ni socialista, es una mezcla de las dos cosas. Y nos damos estos choques. Entonces, por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo, que a lo mejor con las mejores intenciones, que no dudo que las tengan, se ha cometido a mi criterio uno de las lesiones a los derechos de los ciudadanos más grandes de nuestra historia, por la cantidad. O sea, básicamente es como si tuviéramos una especie de casa por cárcel, como tuviéramos una medida de casa por cárcel, ¿no? Y cuando no lo es, entonces eso no sucede en Estado de Derecho. Así entonces, tenemos que buscarnos es básicamente en tener un verdadero Estado de Derecho, que cuando te den estos choques entre las buenas intenciones de los gobernantes, pero que con ese ímpetu o esa urgencia o por malinformación de la OMS o por las razones que sea, trepasen o la muralla de esos derechos, sea la Corte la que nos defienda. Pero en este caso, la Corte está durmiendo el sueño eterno. Entonces, que refleja otra vez el grado de complicidad que tiene la Corte en una sociedad como la nuestra, cuando debiera ser el defensor de nuestros derechos, ¿no? Entonces, así es. Un minuto me queda, lo lamento, para Cedeño, y estamos cerrando el ciclo de hoy. Ok. Mi comentario es bien corto. En realidad, yo creo que uno de los temas que se debía haber hecho en este caso, y el mismo gobierno lo ha mencionado, es el tema de la misma forma de que se informa a la comunidad. La forma en que se inició a través de las ruedas de prensa, la forma en que lo tenían, la actitud de regaño diario, la forma en que lo han ido presentando a raíz del tiempo, no ha sido la mejor. Ellos mismos tienen que trabajar en una forma de que sea más transparente, más frecuente y más explicativa. Porque, reitero, la forma en que lo han hecho es desastrosa. Y dos, muy rápidamente, el tema de la forma en que distribuyen las ayudas. No se puede tratar de distribuir tantas ayudas en una sola día y de una sola forma. Tienen que segmentarlo para hacer las menores aglomeraciones posibles. Ellos simplemente han tratado, bueno, vamos a repartirle a todos hoy y veremos qué pasa. Y eso crea aglomeraciones y crea más contagio. Entonces, no le echen la culpa a la gente, contagia. Ustedes son los que lo están contagiando si no toman las precauciones correspondientes. Ok, bueno, voy a hacer el cierre rápido de hoy. Estamos apelando a la responsabilidad individual, a una mejor administración, pero sobre todo, abran ya. Se terminó ya. 5 meses está demasiado, bueno. y ya está bueno. Ya está bueno. Y libertad. Exactamente. Que nos devuelvan la libertad que nos han sacado durante estos 5 meses. Bueno, gente. Buenas noticias, permitieron abrir los salones de belleza para empezar. Bueno, pero con 2 horas cada uno, en fin. Esto lo podemos hablar a nivel económico la semana que viene, que está muy lindo el chiste. Señores, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por ver a nuestros comentarios y ver a los imbuenos. Y
un consejo, sean imbuenos, no acaten todo lo que le digan, no sean ovejas, no sean buenos. Saludos, nos Saludos. vemos. Saludos. Bye bye. Cuídense. Ah. Chao.